Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Siempre un gusto estar en contacto con ustedes. Este video es la continuación del video anterior, obviamente. El video anterior hablamos de Maguad, el feriado bancario que más debería ser conocido como el atraco bancario, la dolarización que vino a posterior y como efecto resultante de esta crisis. Hoy hablaremos más a fondo sobre la migración. En ese periodo, en esos años donde la hiperinflación hizo que desaparezca la moneda nacional, el sucre, y pasemos a usar los dólares americanos, los datos muestran que 3 millones de ecuatorianos dejaron el país. Para que usted tenga una idea de la magnitud de la migración y de los datos que estamos manejando, la ciudad de Quito ronda, fluctúa toda la población de la ciudad de Quito en 3 millones de personas. Es decir, para que usted tenga una noción del impacto migratorio y demográfico que tuvo para nuestro país, es decir, que se vaciara toda la ciudad de Quito, se dejara la totalidad de la ciudad de Quito sin gente, para que usted se dé cuenta de cuánta gente salió del país. Dicho esto, el video que tengo aquí junto a mí es un video del programa La Televisión. Desconozco si el programa todavía está al aire o no. Y el video anterior, en el que vimos testimonios y otras situaciones sobre Maguad y el feriado bancario, ese video se lo presenté a ustedes, pero ese video es producido por la televisión pública. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque para mí es importante traerles a ustedes varias fuentes de información. ¿A fin de qué? A fin de que no sean opiniones sesgadas, que no sea una sola fuente o un solo sector el que cuente la historia, sino abarcar varias fuentes. Los videos sobre el documental de la democracia en el Ecuador es un material independiente. El video sobre el Bucaramato es un material hecho por Teleamazonas, por eso estaba Diego Kendo, que en paz descanse. Y ahora este material es hecho por el programa La Televisión. Me parece que en ese momento el canal que reproducía el programa La Televisión era Ecuavisa. Necesitaría precisar ese dato nada más. Hoy vamos a hablar sobre migración, como les decía, un tema del que creo puedo hablar con propiedad, porque yo soy un migrante, como ustedes saben. Yo dejé el país durante la administración de Rafael Correa, pero hoy vamos a analizar las causas y los motivos que esta gente que emigró en ese tiempo tenía. A ver si son diferentes o se parecen a las causas que me empujaron a mí a tomar la decisión de ser migrante, dejar mi país y buscar oportunidades en otras tierras. Sin más, hoy, como ustedes ven, no tengo ningún apunte porque, como les decía, es un tema del que creo yo puedo hablar sin necesidad de tomar apuntes previos, sino desarrollar el tema junto a ustedes. Veamos juntos entonces las imágenes. Espero ustedes también se tomen el tiempo de ver el video por su cuenta y saquen también sus conclusiones. Muchas gracias por su tiempo y vamos a las imágenes. Presentarles un resumen del documental de la televisión realizado por José Luis Goyes, que ganó años atrás el primer premio Rey de España como el mejor reportaje de televisión de Iberoamérica, donde el aeropuerto Mariscal Sucre es su principal protagonista. Dios quiere que encuentre un trabajo allá, mucho mejor, que Dios le ayude más, que para uno es un dolor tan grande que se va. Un hermano se va.
La última de nosotras se va y se va a aventurar también. La situación económica en la que se vive aquí, pues no se presta para una vida digna. ¿Qué es lo que nos queda? Aventurar a otros países, donde nos den la posibilidad de trabajo, por lo menos, ya que aquí no nos dan. Cualquier parte. Lo importante es emigrar y ganar algo más de dinero para poderse vivir, mandar a la familia que queda aquí pobre, endeudada, todo un relajo. El asunto es que podamos salir de aquí, de esta miseria que estamos metidos. Aquí nos endeudamos y no salimos, no podemos pagar las deudas. Entonces no hay trabajo, no dan oportunidades. ¿Qué más se queda? Emigrar, lamentablemente dejando a la familia. Al final, muchas historias se parecen. La viajera buscará la manera de encontrar un empleo estable para luego mandar el pasaje para el marido. Los hijos quedarán al cuidado de los abuelos. Todos van con la ilusión de un ingreso estable. Lo triste es que muchos no cumplen esos sueños. En busca de qué se fue, le preguntamos a un joven aventurero que fue devuelto de un aeropuerto europeo. En busca de una, se puede decir. Pero ¿cuál era su idea el día martes? Llegar allá a conocer la ciudad y ver si hay alguna cosa. Son experiencias llenas de frustraciones. No me dejaron pasar porque decían que no tengo los documentos completos. Yo salí de vacaciones, pero por falta de invitación nomás me reportaron. No vale la pena, sinceramente. Uno se va de turista, le tratan como a un perro. A mí me parece que esto es una estafa. Las aerolíneas de usted de aquí, mayo y junio, está lleno completo. No hay espacio para nada. A Madrid, a Roma, no hay espacio. Y son gente que viaja y muy poco es el que puede pasar. Su atención, por favor, última llamada, señor. El último aviso de salida en cualquier aeropuerto del mundo es una urgente llamada de atención. Pero aquí es un detonante de emociones. La mayoría nunca quiso salir de su tierra, separarse de sus hermanos, de sus hijos. En Quito, cuando el avión se prepara para decolar, la caminata de los familiares de los viajeros hacia la cabecera sur del aeropuerto para darles el último adiós se ha convertido en una dolorosa procesión. La gente humilde, la gente pobre tiene que salir. Hay padres de familia que tienen que abandonar a sus hijos. ¿Por qué? Porque no tienen con qué darles de comer ya. No hay una base como para decir, tener una esperanza. Duele a que se vayan nuestros hermanos, arriesgarse más que todo. La destrucción de la familia es muchas veces definitiva. Casi con seguridad habrá más ingresos enviados desde el exterior. ¿Pero a qué costo? En este viaje que está haciendo mi papá hay dos cosas, una positiva y una negativa. La positiva es la del bien y la del mal que deja aquí destrozado la familia. Eso es lo que digo. Ojalá algún día podamos responder todos los por qué, especialmente aquellos que nacen de los más pequeños. Y la televisión seguirá tratando el tema de los migrantes, nuestros compatriotas en el exterior. Tenemos aquí en el set de la televisión a Freddy Ehlers, ministro de Turismo, pero sobre todo porque él probablemente es uno de los ecuatorianos que más veces ha asistido. Bueno, ¿por dónde empezar? Es un tema muy difícil. La migración, como les decía, fue un fenómeno que marcó esos años de nuestro país. Desde el tema personal, como ya lo dije antes, es un tema que yo experimenté cuando fui adolescente, podemos decirlo así, cuando era un niño, tenía entre 10, 11, tal vez 12 años en ese tiempo. Se empezaron a ir mis tías, mis tíos, luego se llevaban a mis primos, los que podían, y así se fue yendo gran parte de la familia de parte de mi mamá, sobre todo. Algunos hogares
resistieron el embate de la migración y otros lugares no. Una vez más, entonces, el pueblo salía sacrificando todo lo que sacrificaba a otros países a mandar sus remesas para salvar al mismo pueblo. Haciendo un pequeño paréntesis, el otro día, conversando con un amigo, él me mencionaba cómo el peso mexicano se está revalorizando frente al dólar. Y yo le decía que sí, que es algo real. Pero que la economía mexicana es una economía grande, poderosa, que se mueve muy rápido por la extensión del país y la cantidad de población del país. Su ubicación, etcétera, etcétera. Recursos, etcétera, etcétera. El vecino que tiene, etcétera, etcétera. Pero le decía, mira, si México hoy ha mejorado su situación económica, es en parte por las medidas del gobierno actual. Pero aquí hay una situación, y sé que me estoy saliendo del tema, pero es aquí donde quiero llegar. México recibe millones y millones de dólares en remesas. Para que ustedes tengan una idea, se estima que la población de ciudadanos mexicanos que viven, trabajan y envían remesas a México desde Estados Unidos es de un poco más de 20 millones de personas. Si el Ecuador tiene 17, 18 millones de habitantes, imagínense, sería como ahora vaciar todo el Ecuador viviendo en Estados Unidos y mandando dinero para Ecuador. Eso es lo que pasa con México. ¿Cómo no va a mejorar la economía? Ustedes me dirán, pero migración mexicana ha habido siempre, sí. Pero hay datos que muestran que a raíz de la pandemia, al México pasar mal, como la mayoría de países la pasó mal durante la pandemia, ¿qué hicieron las familias que enviaban remesas antes? ¿Usted cree que dejaron de mandar? ¿Usted cree que mandaban lo mismo? ¿O usted cree que mandaban más? Mandaron más, porque sus familias ya necesitaban más. A este punto es al que quiero llegar. En Ecuador fue el pueblo quien salvó al pueblo. Sin las remesas que empezaron a llegar al país de los migrantes, la dolarización por sí sola no se hubiera podido mantener. Primera cosa. Segunda cosa. El envío, y en este caso la recepción de remesas que vienen provenientes de los migrantes, que valga la redundancia, reciben los países de origen de estos migrantes, le costa cero al Estado que recibe estas remesas. Para explicarme mejor, a Ecuador las remesas que llegan y seguirán llegando de los migrantes le cuesta cero. Por ejemplo, para Ecuador recibir ingresos petroleros tiene que sacar ese petróleo, transportarlo y exportarlo. Lo mismo con los otros recursos naturales. Con la migración no sucede eso. El Estado a ese migrante, el Estado ecuatoriano a ese migrante no le da salud, no le da educación, no le da transporte, no le da vivienda, no le da seguridad, no le da trabajo, no le da nada. Y aún así el migrante, porque tiene a su familia en Ecuador, le entrega casi todo.
Esto que acabo de decir, ustedes saben que es real. La mayoría de gente de clase media tiene familiares que han sido migrantes. Es una realidad y no hay por qué asustarse. Más bien es un motivo de orgullo. Porque tomar la decisión de salir del país de uno, dejando familia, amigos, toda su vida, su idioma, su comida, su cultura, todo lo que conlleva ser un ser humano, no es fácil. No es fácil. Cuando yo conversaba con un familiar que ya vivía tiempo en este país y le exponía mi idea de emigrar, me dijo: mira, Daniel, me acuerdo claramente sus palabras. Migrar, y en el caso específico de Estados Unidos, me pongo como ejemplo personal. Migrar y Estados Unidos no es para todos. No es que no quiero que vengas, eso ya será tu decisión. Pero migrar y Estados Unidos no es para todos. Muchos que migramos lo hacemos con convicción, lo hacemos con fe, le echamos muchas ganas y seguimos adelante. El país nos recibe, Dios es bueno y nos bendice y salimos adelante. Pero hay otras personas que aún con las mismas ganas no se logran adaptar y tienen que volver al país. A un país que así como cuando les dejó irse o los empujó a irse, los recibe con las mismas necesidades. Invito a ustedes a que tengan esta clase de conversaciones en casa, porque es un tema del que uno puede sacar muchas ideas. Sé que en Ecuador el movimiento migratorio se ha intensificado. Es por eso que, aparte del descuido gubernamental, se está escuchando de nuevo que no hay especies para el pasaporte. No es un fenómeno aislado. Cuando un país económicamente y en todos los sentidos está mal como está el nuestro, la migración es ascendente, entendible. Yo estuve en esa decisión y tomé esa decisión también. Hay un político argentino, su nombre es Javier Milei. Estoy de acuerdo en casi todo, creo que ya lo mencioné antes. Y respecto a eso hacían un reportaje a pie de calle en Buenos Aires. Argentina está supremamente mal. A un paso, si ya no, a un paso de ser la nueva Venezuela. Y un señor iba manejando su carro y cortaron la calle, una protesta de 3 o 4 que son llevados como borregos por otros dirigentes. Y este señor casi lloraba, se le partía la voz, porque decía: mis hijos se quieren ir. Y yo aquí les puedo dar todo. Tengo mi propia empresa, mi casa propia, mi carro, ellos podrían trabajar conmigo, pero ellos quieren crecer, quieren volar, quieren ser libres, quieren quedarse en su país. Sí, pero así en estas condiciones, que te cierran la calle, que no hay trabajo, que no hay educación, que es inseguro, se quieren ir. La migración argentina no es tanto hacia Estados Unidos, es más hacia Europa, por sus antepasados, la mayoría, pero se da mucho ahora a Nueva Zelanda y Australia. Me parece que ellos no tienen necesidad de visa para ese país, Ecuador tampoco, y van a cosechar kiwis. Y cosechando kiwis ganan más que en Argentina, obviamente. En Argentina el sueldo básico me parece que no llega a los $200. Producto del manejo de izquierda de los kirchneristas deplorables,
ladrones sin comparación. Pero ese es otro tema. A lo que quiero llegar con esta acotación es que la migración en parte es voluntaria, pero en gran parte es forzada. En mi caso, yo siento que fue mitad y mitad. Yo vine a este país de turista cuando tenía 15 años. Me gustó, conocí, le guardé un respeto, un cariño. Pero luego, ya yo tenía 23, 24 años. Me di cuenta que mi país no me podía ofrecer por lo menos un trabajo estable y un sueldo que me permita pensar a futuro en una familia. Yo sé que soy un bachiller. Yo no le estoy pidiendo que me haga gerente de una transnacional. No. Pero un empleo fijo y un sueldo que me permita vivir, mi país no fue capaz de dar. Que si busqué trabajo, me cansé de hacer carpetas, de ir a las entrevistas, de ir a dejar las carpetas, ir bien internado como que iba a hacer la primera comunión. No. Ser migrante no es fácil y a la gente que emigró le debemos mucho. Mucho. Hoy los podemos ir a visitar, en el caso de los que están en Ecuador y van para España, Italia, a visitar la familia. Otros nos pueden venir a visitar a los que estamos acá en Estados Unidos y nos paseamos y compramos sus cositas o cualquier cosa. Pero más allá de eso, la sociedad ecuatoriana en conjunto les debemos. No me pongo yo como que ustedes me deben algo a mí. Pero yo creo que a la gente que emigró en esos años sí les debemos bastante. Saquen sus conclusiones. Les agradezco mucho por su tiempo. Me tomé este espacio aparte del primero para hacer estas declaraciones. Acerca de la democracia cristiana, UDC, Unión Demócrata Cristiana, partido que aupó y cobijó a Yamil Maguad, nefasto, como la mayoría de partidos políticos del Ecuador, si no todos. Nombres propios que debemos tener en cuenta para no relacionarnos porque les vayan a estafar de alguna manera: Marcelo Dotti, Rivera, Ramiro Rivera, Larriategui, entre otros. Estuvo en la Unión Demócrata Cristiana el señor Rodrigo Paz Delgado. No recuerdo si él tuvo algo que ver en el feriado bancario y ahí fue parte de ese congreso. Me parece que no. Fue alcalde de la ciudad de Quito con ese partido, sí. Fue candidato a la presidencia con ese partido, sí, eso sí. Pero de ahí a que él haya tenido parte en el feriado bancario, no recuerdo. No quisiera caer en imprecisiones y echarlo en la misma bolsa con los otros delincuentes que acabo de mencionar. Les digo de esa forma porque ¿qué significa la palabra delincuente? Quien comete un delito es un delincuente. Y ese Congreso, con los votos de esas personas, cometieron un delito. Ese delito ellos lo hicieron legal, pero hay que separar lo legal y lo ético. Quien comete un delito, por tanto, es un delincuente. No quisiera echar a la memoria de don Rodrigo Paz al mismo saco que estos impresentables. Entonces, esa precisión. Les agradezco como siempre por su tiempo, por su atención. Y antes de irme quería decirles que con relación a Otto Sonnenhorner, él en un video de una entrevista
con Fernando Vivanco de La Posta. Las entrevistas se llaman Castigo Divino. Él acepta su gran amistad, su buena amistad. Creo que sus palabras fueron su buen amigo, Dalo Bucaram. Saquen sus conclusiones, vayan alistando ya entonces la decisión de quién va a ser el nuevo presidente. Y yo sé, ya lo dije antes, nos toca escoger de entre lo peor. Debería ser al contrario, pero nos toca escoger de entre lo peor. Muchas gracias por su tiempo, siempre bienvenidos a este espacio. Estamos en Instagram, estamos en YouTube obviamente. Estamos en un espacio pequeñito en Twitter, ya les dejaré saber más. Muchas gracias. Eso sí les encargo, suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que cuando este personaje les traiga material nuevo, ustedes sepan y nos estemos viendo. Siempre gracias por su atención, cuídense mucho. Si hay políticos cerca, guarden sus pertenencias. Creo que está por demás decirles. Muchas gracias. Y Dios les pague por su atención. Hasta pronto.